Se le cayó la extrema coherencia a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Termina rodeado de un ex M-19 tras meses de atacar a Gustavo Petro por su pasado guerrillero. La primera gran contradicción de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero estalla incluso antes de posesionarse, tras hacer del pasado de Gustavo Petro una de sus principales banderas de campaña. Ahora enfrenta una lluvia de críticas hasta entre sus seguidores por incluir al exguerrillero del M-19 Carlos Alfonso Lucio en el equipo que participaría en el empalme presidencial. Apenas unos días después de su campaña, en la que Abelardo de la Espriella convirtió sus ataques contra el M-19 en uno de los principales ejes de su discurso, ahora aparece en el centro de la polémica por la incorporación del exguerrillero Carlos Alfonso Lucio al equipo que participaría en el proceso de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para muchos, la decisión representa una contradicción imposible de ignorar y pone en entredicho uno de los mensajes con los que alcanzó sus votos. La controversia estalló luego de que se revelara que el equipo de transición del nuevo gobierno sería encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y contaría con la participación de Carlos Alfonso Lucio, ex integrante del movimiento 19 de abril M-19, organización guerrillera a la que también perteneció el presidente Gustavo Petro durante su juventud. La información comenzó a multiplicarse rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron que durante toda la campaña presidencial de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero utilizó reiteradamente el pasado guerrillero del presidente Gustavo Petro como uno de sus principales argumentos políticos. En numerosos discursos, entrevistas y publicaciones, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero cuestionó el papel del M-19 y presentó esa historia como una razón suficiente para descalificar al actual mandatario. El exguerrillero del M-19 Carlos Alfonso Lucio. Esta es la foto. Les presento a Carlos Alfonso Lucio, uno de los encargados por el presidente electo para el empalme en Casa de Nariño. Para los que no lo conocen, Lucio es empresario, fue senador y además de eso, y no menos importante, un exguerrillero del M-19. Sí, la misma guerrilla en la que estuvo el presidente Gustavo Petro, cosa por la que ustedes llevan crucificándolo durante toda su vida política. Pero a diferencia de Petro, Lucio sí fue parte de la toma al Palacio de Justicia. Por eso, la participación de Carlos Alfonso Lucio dentro del proceso de empalme sorprendió incluso a sectores que respaldaron la candidatura del abogado Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Para varios analistas resulta inevitable preguntarse cómo puede convertirse ahora en un colador cercano a alguien cuya trayectoria comenzó precisamente en la misma organización armada que fue utilizada durante meses como símbolo del discurso político de campaña. Carlos Alfonso Lucio no es un personaje desconocido en la política colombiana. Nació en Cali e ingresó al M-19 durante la época de los 80, con la que aparentemente participó en la toma del Palacio de Justicia. Tras la desmovilización de esa guerrilla, inició una carrera política que lo llevó a ser representante a la Cámara y posteriormente senador entre 1994 y 2002. Su trayectoria también ha estado marcada por controversias judiciales. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de estafa y falsa denuncia, decisión que lo llevó a cumplir una pena de prisión en la cárcel La Picota de Bogotá. Posteriormente
regresó a la vida pública como asesor político y participó en distintos escenarios relacionados con procesos de paz, incluyendo labores de asesoría durante las conversaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa es la cuenta de X de Carlos Alfonso Lucio, invitando a los colombianos antes de las elecciones un día. Mañana salgamos a votar con alegría y con Colombia en el corazón. Cada voto cuenta, cada ciudadano importa, cada familia que sale a votar ayuda a construir el país que queremos. Votemos por Abelardo de la Espriella, votemos sin miedo, votemos por seguridad, libertad y esperanza. La patria milagro se construye en las urnas. Mañana domingo, desde las 8 en punto de la mañana, estaremos nosotros, todos los colombianos, comenzando a votar por defender la patria. Estaremos frente a las urnas votando por Abelardo y por José Manuel. Esta noche, 12 horas antes de comenzar esa jornada electoral, llegan las palabras definitivas de Abelardo. Las últimas palabras antes de las elecciones, en ese programa en directo, en vivo, con Vicky Dávila en Semana. Vamos todos a escuchar, a ver las palabras de Abelardo con Vicky para Colombia, y 12 horas después estaremos votando, defendiendo la patria. Firmes por la patria. Ponle la raya. En los últimos años, Carlos Alfonso Lucio se convirtió en uno de los más severos críticos del presidente Gustavo Petro como columnista, analista político y líder de una congregación cristiana, ha cuestionado repetidamente las decisiones del actual gobierno y ha protagonizado fuertes enfrentamientos públicos con quien años atrás fue su compañero dentro del M-19. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2023, cuando Gustavo Petro respondió a declaraciones de Ingrid Betancourt, recordando un episodio personal relacionado con Carlos Alfonso Lucio. La reacción del excongresista fue inmediatamente y calificó las palabras del mandatario como impropias de un hombre decente, profundizando aún más la ruptura política entre ambos. Sin embargo, para numerosos sectores, esa enemistad actual no elimina el hecho de que ambos compartieron militancia en la misma organización armada que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero convirtió durante meses en uno de los principales blancos de sus críticas. Las reacciones no tardaron en aparecer. El senador Alex Flores Hernández del Pacto Histórico afirmó que la decisión confirma las contradicciones del nuevo mandatario y sostuvo que muchos ciudadanos fueron inducidos a creer que habría una ruptura absoluta con la política tradicional. Cuando la lengua es el azote del, ya sabe, el sapo que hoy se tragan los exmilitares radicales abelardistas, quienes me viven tildando de guerrillero, en su mayoría militares retirados, hoy se tienen que tragar sus palabras. En el gobierno que eligieron tendrá un exguerrillero, Carlos Alfonso Lucio. La política es dinámica y la lengua suele ser el azote del ya sabe. Carlos Alfonso Lucio es miembro del M-19, conformará el equipo de empalme del mafioso Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Aquí está empuñando su fusil.
Según Flores, la presencia de Carlos Alfonso Lucio en un papel estratégico dentro del empalme representa exactamente lo contrario del mensaje que se promovió durante la campaña. El congresista aseguró que el discurso de combatir a los políticos de siempre comienza a perder fuerza cuando aparecen figuras ampliamente conocidas de la política nacional ocupando espacios clave dentro del nuevo gobierno. La discusión también se trasladó a las redes sociales, donde numerosos usuarios recordaron antiguos discursos de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, en los que utilizaba constantemente el pasado insurgente de Gustavo Petro como argumento para cuestionar su capacidad de gobernar. Para muchos observadores, el problema no radica únicamente en el pasado de Carlos Alfonso Lucio. Lo que realmente alimenta la controversia es la enorme distancia entre el discurso de campaña y las primeras decisiones conocidas tras la elección. Mientras algunos defensores de la Espriella, Abelardo, sostiene que Lucio fue convocado por su experiencia política y administrativa, pese a haber estado en la cárcel por diferentes delitos. Sus críticos consideran que la decisión desmonta uno de los principales pilares narrativos utilizados para conquistar a sus votantes. Hasta el momento, el equipo de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero no ha oficializado la conformación completa de las comisiones de empalme, aunque distintos medios nacionales coinciden en señalar que Lucio hará parte del proceso liderado por José Manuel Restrepo. Invito a todas y a todos, amigas y amigos que me están viendo aquí en tu canal Educando con la Verdad, y hagamos crecer todos juntos este canal. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale me gusta, deje tus comentarios y comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos, porque tú eres importante para este medio de comunicación y para todos. Adiós.